Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. En principio quiero agradecer a todos los que se comunican, me escriben a mi correo y a mis redes sociales y por su interés en este maravilloso conocimiento, ¿no? Igualmente a todos un gran abrazo y saludo a todos los que comenzamos el miércoles pasado con este camino del conocimiento, con este nuevo grupo de estudio que inició el miércoles 14. Y simplemente comentarles que, aunque inició el miércoles 14, como dice allí, todavía pueden sumarse. Tenemos un grupo bastante amplio, pero igual pueden sumarse. En el país que estén, pueden comunicarse a través de mi correo electrónico. Ya saben que es a través de la plataforma Zoom, presencial en directo, todos participan con sus preguntas, con sus inquietudes y así avanzamos en el programa de estudio. Muy bien. En el video de hoy voy a exponer una técnica que es conocida como arco solar. En videos anteriores hemos tocado progresiones secundarias, por supuesto tránsitos, atacires, bueno, diferentes técnicas de prognosis. También vimos revolución solar en su momento. Claro que vemos una condición muy básica, son unos tips de interpretación para que conozcan este método, que existe este método, ¿no? Porque en los cursos profundizamos, vemos detalle tras detalle, vamos al fundamento de estas técnicas, ¿no? Muy bien, entonces, el arco solar. El arco solar, como dice el término arco, ¿por qué se llama arco? Porque todas las medidas del punto de vista astrológico, igual astronómico, se miden en el sistema sexagesimal, es decir, por grados. Porque es curvo, el universo es curvo, el movimiento es curvo, todo se da a través de órbitas y esferas, y así forman arcos. Entonces, en la progresión, a este movimiento de prognosis de que hace el Sol, ya sabemos que es aparente, pero nosotros lo vemos avanzar, este movimiento va siempre a generar un arco. Todos los planetas generan un arco. Y si vamos a calcular el movimiento de un planeta cualquiera que sea, cuando llega a otro, es cuando cumple el arco, ¿sí? Ya sea que le faltan 10 grados, 15 grados, 50 grados, 45 grados. Para cumplir el arco que une o activa o da una progresión cumplida. Entonces, el Sol tiene un movimiento, una velocidad, como explicamos como explicamos en otras oportunidades, la diferencia, por ejemplo, entre los diferentes atacires, la progresión secundaria, el arco solar, las direcciones primarias, es la clave de movimiento. Entonces, la progresión arco solar o dirección arco solar tiene una clave de movimiento. Y esta clave para el Sol, solamente para el Sol, y ya voy a aclarar eso, es un día, un año. Es decir, cuando vimos progresiones secundarias, vimos que todos los planetas se mueven un día igual un año. Es decir, vamos a la efeméride del año de nacimiento y vemos que el movimiento que el planeta hizo un día, en un día, del tránsito del momento de nacimiento, lo vamos a trasladar a un año después del momento de nacimiento. ¿Okay? Por ejemplo, el movimiento, si un día son 24 horas, cuando un planeta se movió 24 horas, quiere decir que en la progresión secundaria se movió un año. Si un planeta avanzó 12 horas,
En la progresión secundaria se va a haber avanzado 6 meses y así sucesivamente, ¿no? Ahí podemos calcular el tiempo de la clave un día, un año. Ojo, no confundir con la clave un grado, un año, que ese es otra clave, son diferentes claves. Progresiones secundarias, como lo habíamos visto, un día, un año. En la progresión secundaria, todos los planetas se toman en su movimiento un día, un año. Pueden referirse al video donde hablo de progresiones secundarias. Por lo tanto, eso traía como consecuencia que los planetas muy lentos, Urano, Neptuno, Plutón, el mismo Saturno, ¿verdad? Pero Urano, Neptuno y Plutón en nuestra vida prácticamente no progresan. ¿Por qué? A ver, 30 días después de nacimiento significan 30 años después en la vida, en la progresión secundaria. Y Plutón en 30 días no se ha movido nada, prácticamente, ¿no? En ese video aclaro algunas opciones que se pueden tomar para los planetas lentos. Entonces, en la progresión secundaria eran aspectos importantes, tomar el Sol, la Luna, por supuesto, que se mueve 1 grado por mes en la progresión secundaria, Mercurio, Venus, Marte y después, muy puntualmente, Júpiter y Saturno, en función de que se ponga retrógrado, que toque una cúspide, se acerque, porque igual se mueven poco en ese tránsito. Habíamos dicho que en la progresión secundaria, en los primeros 3 meses, a partir del tránsito diario de los planetas, es decir, en los primeros 3 meses, que serían 90 días, estarían descritos nuestros 90 años, si utilizamos la clave un día, un año. Eso es la progresión. ¿Para qué les explico todo esto o les vuelvo a retomar todo esto? Porque en el arco solar el movimiento del Sol es exactamente igual que en la progresión secundaria. Es decir, tomamos esa clave solo para el Sol. El Sol entonces se va a mover un día, un año. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero los demás planetas solo van a seguir al Sol. Es decir, si el Sol se movió aproximadamente es 1 grado por año. En 10 años se movió 10 grados. No es exactamente 1 grado por año. El Sol a veces va un poco más rápido de 1 grado y a veces va un poco más lento de 1 grado. Eso es debido a la órbita de la Tierra que es elíptica. Sabemos que el movimiento solar es aparente y el movimiento real es la órbita terrestre alrededor del Sol. Entonces nosotros vemos mover el Sol, pero no siempre es 1 grado por año. Pero supongamos como promedio que en 10 años se movió 10 grados. ¿Sí? Por lo tanto, eso lo vemos en la efeméride del año de nacimiento, la posición en los primeros 10 días. En los primeros 10 días, llevado a la progresión, arco solar, solo el Sol, se mueve 10 años en la progresión. ¿Qué sucede con la progresión arco solar? Todos los demás planetas van a tener el mismo movimiento del Sol. Por eso se define arco solar. Si el Sol se movió 10 grados 25 minutos, la Luna se va a mover 10 grados 25 minutos, Mercurio se va a mover 10 grados 25 minutos y así sucesivamente todos los planetas. Y aquí tenemos una mucha mayor información, porque en la progresión secundaria el Plutón, Urano, Neptuno prácticamente no nos dan información, porque no se van a mover en la relación un día, un año. Pero en este caso, si el Sol se movió 15 grados, es decir, el Sol en la efeméride, los primeros 15 días después del nacimiento, nos da la posición del Sol 15 años de vida. Pero Plutón también va a haberse movido igual que se movió el Sol. Y eso es absolutamente una enorme diferencia que hay entre arco solar y progresión secundaria.
Entonces, nos da una gran información, ¿no? Entonces yo le preparé un ejemplo. Aquí vemos. A ver, vamos a tener... Déjenme arreglar unas cositas. Aquí tenemos una efeméride. Y esta efeméride, déjenme activar aquí una carta. Muy bien. Aquí tenemos la carta de Mohamed Ali Karsu Clay, ¿no? Aquí claramente no vamos a interpretar su carta, pero bueno, vamos a ver que el Sol cuadratura Marte, ¿verdad? Claramente, su actividad de boxeador es de Capricornio y Saturno está en la 10, así que impulsándose a una altura importante. Esto suele pasar, ¿no? No es una regla porque en astrología no hay recetas, pero nosotros vemos condiciones que pueden a veces expresarse de forma similar en diferentes individuos. Yo siempre digo que esto depende en dónde se desenvuelva la persona, ¿no? Y cómo maneje su vibración, su estado vibratorio y sus condiciones de vida. Pero Saturno en la 10 suele traer una altura importante en la vida y después una caída, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Napoleón Bonaparte, le pasó a Bolívar. Bueno, pero son casos puntuales a estudiar, no se puede generalizar. Pero aquí vemos, ¿no? Él es de Capricornio, Saturno está en la 10, trino al Sol, pero el Sol está cuadratura a Marte, entonces, bueno, sabemos que eso tiene relación con esa condición marciana de lucha, de empuje, y bueno, está en cuadratura, ¿no? Canalizó esa energía, su trabajo, su actividad era el boxeo, ¿no? Y era ascendente Leo. Pero vamos a ver, en función de esto, trabajar. Les voy a mostrar 4 fechas de su vida que fueron activadas por arco solar. ¿Sí? Vamos a volver un poco Aquí tenemos la efeméride de su año de nacimiento. Él nació el 17 de enero, ¿verdad? Pueden ver aquí, 17 de enero de 1942. Aquí vemos claramente que el Sol está a 27 grados de Capricornio. Él nació a las 6 de la tarde y aquí la efeméride es para el mediodía. La puse para el mediodía porque está más cerca de la hora que él nació. Porque él nació 27 y 27 grados 17 minutos. Si mal no recuerdo, es su posición solar, ¿no? Y aquí está 27:00. Claramente, esto es para las 12 del mediodía y él nació como a las 18 horas, 18 y algo, ¿no? Entonces el Sol avanzó un poquito más. Pero el Sol estaba a 27. ¿Qué hablamos de la relación un día, un año? Significa, si el 17 el Sol estaba a 27 grados, el 18 el Sol está a 28 grados. El 19 el Sol está a 29 grados. ¿Ven que avanza un poco más de un grado? Aquí avanzó un grado 1 minuto, aquí avanzó un grado 2 minutos, aquí avanzó un grado 3 minutos y así sucesivamente, ¿no? El día 20, es decir, 3 días después de su nacimiento, el Sol entra en Acuario. Y eso significa que al tercer año de su nacimiento, cumpliendo 4 años, su Sol en la progresión entró en Acuario. Su Sol progresó los primeros 3 años de su vida en Capricornio y al cuarto año entró en Acuario. Eso es una interpretación muy importante para las progresiones. La diferencia con la progresión secundaria es que todos los planetas tienen que seguir esta ecuación un día, un año. ¿Ven? Urano. Fíjense Neptuno. Plutón no aparece aquí. A ver si se los amplío un poquito. Bueno, se me salió un poco de... Pero que ahí vean. Plutón, ¿no? Fíjense Plutón. Vamos a ver. Acá tenemos un mes prácticamente. 30 días. ¿Cuánto se movió Plutón en 30 días? Miren, 4 grados, 49. Aquí él nació con retrógrado, Plutón retrógrado. Por ejemplo, en 10 días, de 4,48 se movió a 4,37. O sea, unos minutos, 11 minutos de arco.
¿sí? La décima parte de un grado, es decir, en 10 años. Eso es un movimiento muy pequeño. Y en 30 años de su vida se movió aproximadamente 40 minutos, ¿verdad? Un poquito más de medio grado. Como lo tenía retrógrado, seguramente después se pondría directo y volvería en algún momento al mismo lugar. Muy bien, entonces se mueve muy poco en la progresión secundaria. Pero en el arco solar, el Sol, estoy aquí otra vez en la columna del Sol, miren, la estoy señalando, se mueve 1 grado aproximadamente por día. ¿Qué va a hacer Plutón? Va a seguir el movimiento del Sol. Entonces, cuando veamos arco solar, solo vamos a ver en la efeméride el movimiento del Sol. Por supuesto, si no tenemos programa. Ahora vamos a ver en el programa. Entonces, vamos a ver unas fechas ya con el programa. Aquí está explicado en la efeméride, pero vamos a ver unas fechas ya en el programa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la carta de Mohamed Ali. Y yo les anoté unas fechas por ahí. Déjenme ver dónde las dejé. Aquí está. Entonces, a ver, a los 18 años, a los 18 años, ¿sí? Va a los Juegos Olímpicos en Roma. Entonces vamos a calcular acá direcciones. Direcciones y vamos a poner dirección arco solar. ¿Ven? Simbólicas. Todas las direcciones, todos los movimientos son simbólicos menos los relacionados a los tránsitos, que son los movimientos reales, llamémoslo así. Todas las demás técnicas son simbólicas, pero cabe acotar que son mucho más poderosas que los tránsitos. Ustedes me han escuchado decir, los que me siguen, cómo deben ser manejados los tránsitos, que a veces se sobreestiman, o sea, se le da mucha importancia sin ver las otras técnicas. O sea, son importantes, pero no se pueden sobrevaluar, perdón que dije sobreestiman, no, sobrevaluar los tránsitos más de lo que ellos pueden dar. Deben ser combinadas con las técnicas de progresiones, ¿no? Entonces aquí vemos simbólicas, arco solar, este programa da la posibilidad de poner primarias, y simbólicas y después poner las diferentes claves. Aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener la fecha y vamos a poner la fecha de su cuándo fue los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, yo tengo el año, pero aproximadamente se hacen en junio y fueron de 1960. 1960 en Roma. Aquí ponemos la fecha y nos va a calcular la progresión secundaria. Muy bien, a ver si puse directa o conversa. Directa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí qué pasó. Exactamente, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos varios aspectos. Nosotros tenemos que usar siempre la técnica, o sea, yo soy profundo defensor y admirador de Morin de Villafranche, que desarrolla las teorías de las determinaciones locales. Eso lo estudiamos en nuestro programa de formación profesional. Estudiamos, por lo menos hay que desarrollar las 112 reglas de Morin de Villafranche, ¿no? Donde aclara la técnica de determinación local, domificación, ¿verdad? Y regencia. Entonces, siempre vamos a tomar los factores que muestran quién es el significador, ¿no? Que nos da el significado de lo que se vaya a vivir y el promesor, ¿no? Y el promesor. Fíjense, aquí tenemos que Marte es el planeta regente de su casa 9. ¿Qué es la casa 9? El extranjero. ¿Sí? La casa 9 es el extranjero. Un viaje largo también es el nivel de conciencia. Pero vamos a ver eventos, ¿no? La búsqueda de lo divino. Ok. Marte. Marte, que rige la casa 9 y ocupa la casa 9, en el momento, ¿verdad? Aquí está la fecha, 17 del 6 del 60, cuando tenía 18 años, Marte le hace conjunción a Saturno, con una orbe muy cerrada, casi partil. Miren, 28,46, 21,46, 21,40. Saturno es el señor de su sol. Saturno, junto con Capricornio, representa alcanzar la cima, llegar a un poder. Por supuesto que depende cómo lo utilices, es cómo vas a vivir las circunstancias,
porque todo debe eso tomarse dentro de las leyes de causa y efecto. Pero en cuanto al evento, aquí se confirma claramente como la progresión arco solar o dirección arco solar muestra como el arco, que es el arco, cuántos grados falta de Marte para llegar a Saturno. Y claramente son 18, porque es lo que se movía. Claro, acá tenemos que calcularlo exactamente para la fecha, si son 18 y fracción o 17 y fracción casi 18, depende de cuándo haya cumplido años. Él cumplió en enero, ¿sí? Pero claramente aquí tenemos 18. 18 años, Marte llega a Saturno. ¿Qué hizo? Lo llevó a la cima. Saturno es el señor y dispositor de su Sol, un planeta muy importante. Si nosotros queremos ver otros datos sobre Saturno, deberíamos calcular, ¿verdad?, las dignidades esenciales, que también las estudiamos en nuestro programa, ¿sí?, de formación, que muchos las descuidan. O sea, también a ver quién es el cronocrator de ese año. También tenemos que estudiar quién es el almuten fiducio. Ok, todas técnicas tradicionales que son muy importantes, que deben combinarse con las progresiones. Marte llega a Marte. ¿Qué es Marte? En su naturaleza universal, la actividad física, la lucha, sí tiene relación con el boxeo, claramente. ¿Sí? Progresado llegó a Saturno, señor de su sol. ¿De dónde viene? Del extranjero. ¿Qué salió? Ganó las Olimpiadas, medalla de oro. Así que claramente vemos cómo Marte llegando a Saturno, y aquí es importante ver esto, porque antiguamente aquí rompemos un poco los paradigmas de la tradición, no porque esté mal, sino era la conciencia de esa época. Los dos maléficos se juntaron, pero ¿cómo puede ser que los dos maléficos se juntaron y él salió, se ganó la medalla de oro? ¿Sí? Aunque había circunstancias difíciles en su vida, claramente, que no las vamos a tocar ahora, pero tenía que ver con una época muy complicada de segregación, cuando él regresó luego de las Olimpiadas. Igual hubo unos problemas allí, bueno, circunstancias sociales, está en la casa 10, que él vivió, ¿no? Pero no vamos a hacer este video tan extenso. Pero hay otros aspectos. ¿Cuál es el otro aspecto? Saturno, que es el señor de su sol, porque, a ver, no podemos ver un solo aspecto. Tenemos que ver varios aspectos y ni siquiera una sola técnica. Tenemos que ver varias técnicas. En el estudio las vemos individualmente, pero después tenemos que combinarlas. A ver cómo estaba la revolución solar de ese año, qué tránsito se estaba viviendo. ¿Ok? Los atacires, la revolución solar, quién era el señor del año, por la profección 30 grados por año. ¿Sí? Ok. También Fardarias. A ver quién era el regente de ese tiempo y quién eran los corregentes de ese tiempo. Esa es la astrología profunda que nos puede dar asertividad. Pero Saturno, que es señor de su sol y está en la casa 10, el que le muestra la cima, progresado llegó a Júpiter. Miren, 10,22, 11,57. Ahí está un poco más de un grado, pero yo le estaba alimentando esa condición. ¿Okay? Ese Saturno estaba entrando en orbe ya. Yo soy bastante conservador con las orbes, austero con las orbes, y le doy un grado. Acá todavía faltaba para un grado, pero estaba apoyando esa condición. Pero además, ¿sí?, su casa 10 progresada, aquí tenemos, miren, casa 10, estaba, a ver, perdón, la casa 9, aquí tenemos casa 9, 27, 26 de Aries. Y la casa 9, que la tenemos aquí, 27, aquí le pongo un poquito, ¿verdad? Si me da, van a ver el numerito, bueno, hay que verlo acá. 27, 26 de Aries, estaba haciendo exactamente cuadratura a su Sol, ¿verdad? Cuadratura a su Sol. Él fue a pelear, él fue a luchar. No siempre cuadratura significa malo, fracaso o caída. Significa lucha, enfrentar algo y superar un obstáculo. Así que una cuadratura de la 9 en el extranjero es una firme
¿verdad? Descripción de lo que él fue a hacer al extranjero. Fue a luchar. Pero Saturno lo estaba ayudando. Ya estaba entrando en la conjunción a Júpiter y Marte le estaba haciendo la conjunción a Saturno, dándole mucha fuerza para alcanzar ese éxito. Pero además, la casa 10, que es el destino, lo que lo impulsa, tenemos que ver todos los aspectos activados en ese momento, estaba 29 de Tauro, mírenla aquí, se la estoy señalando aquí abajo en la tabla, aquí, 29 de Tauro, y 29 de Tauro, su casa 10, que es este punto que está acá, estaba haciendo trino a Neptuno. ¿De dónde viene Neptuno? De su casa 2. Hubo una recompensa material o una ilusión que es Neptuno, que él poseía, y una recompensa material de eso. Y Neptuno viene de su casa 8, y la casa 8 son las transformaciones, también las crisis internas, pero también las transformaciones y nuestros profundos aprendizajes. Su destino cambió profundamente a ese momento, y además cambió de muchas formas. Además que entró en un mundo, ¿verdad?, de dinero, rige el dinero de los otros y el dinero de él. Él ganó un dinero y un prestigio, y a partir de ese momento su vida cambió. Además que enfrentó grandes crisis a partir de ese momento. Como les dije, cuando regresó se activaron muchos problemas en su vida, sobre todo en esa época el racismo estaba a flor de piel, y bueno, bastantes situaciones que se vivieron a partir de ese momento, entrando en ese ciclo de transformación de la casa 8. Y luego, si vemos desde el punto de vista económico, ¿sí?, la casa 2, aquí dice, la casa 2, miren, progresada, 29 de Virgo, arco solar, todas las casas siguen el movimiento del Sol, todos los planetas siguen el movimiento del Sol. La casa 2, aquí la indica, ¿verdad? 29 de Virgo, estaba exactamente conjunción a su Neptuno. Esta es la casa 2 progresada, conjunción a su Neptuno, a quien les da el dato. Entonces, la casa 2 de la recompensa material, no solo económica, también seguramente económica, porque recibió un dinero, pero material, si no hubiera recibido el dinero, material se activó porque la casa 2 tocó a Neptuno. Seguramente no le dio el valor adecuado y pudo haber despilfarrado ese dinero, claramente porque eso lo hace Neptuno, ¿no? Pero la casa 2 activó su Neptuno. Arco solar, todas cosas que se vivieron en ese año, ¿no? Muy bien, pero vamos a buscar otra fecha, porque les busqué 4 fechas. Y una fecha muy importante, ¿no?, es que 4 años más tarde sale campeón mundial, ¿sí? Entre todos los inconvenientes que venía viviendo, circunstancias que no vamos a tocar ahora, sale campeón mundial. Y también en el extranjero, ¿no? Aquí le damos. Y fíjense, primeramente, puntos importantes a observar, siempre el significador, ¿no? El significador. A ver, campeón mundial significa nuevamente un ascenso, y Marte en ese momento estaba en conjunción a Urano. Marte conjunción a Urano. El Marte, que simboliza la lucha, el impulso, conjunción a Urano. Repentino, fuerte, radical, extremo, inesperado. En la 10, ascenso inesperado. Ascenso inesperado. Inesperado porque es su primer campeonato, muy rápido, ¿verdad? Su velocidad, su gran proyección, claramente impulsada por Marte, conjunción Urano. El Sol estaba progresado en Acuario, así que Urano en ese momento es señor del Sol progresado. Pero algo muy importante acá, cuando nosotros estudiamos la teoría de las determinaciones locales de Morín de Villafranche, encontramos claves que no encontramos por otros métodos. Por ejemplo, ¿quién es su destino está marcado, su destino no escrito, ¿no? Cómo él impulsa su destino y cuándo se activa el ascenso a través de la fuerza de su destino. Su casa 10 en la carta natal está en Tauro. Eso significa
que el regente de la casa 10 es el planeta que tiene mucha fuerza para su destino. También tendríamos que encontrar quién sería el Almuten de esa casa, porque es otro planeta que tiene fuerza. Si fuera el mismo, sería mucho más poderoso. Pero el regente de la casa 10 es Venus. Por lo tanto, lo que active a Venus va a marcarle un ascenso con satisfacción. ¿Qué pasó cuando él salió campeón mundial? El Sol, que es regente de su ascendente, le hace conjunción a Venus. Y Venus es el regente de su medio cielo. Claramente, el Sol, el brillo, su capacidad de tocando al planeta que marca su ascenso, y Venus, que es un planeta armónico, ¿verdad? A la misma vez Marte tocó a Urano, que es el regente de Venus, y el Sol lo estaba activando. También Venus y Acuario están en la casa 7 y la casa 7 es el otro es el contrincante, el enemigo conocido es la casa 10 y él venciendo al enemigo conocido porque su Sol estaba sobre Venus, él es el brillo y Marte, que es la lucha, estaba sobre el regente de su enemigo conocido que es Acuario, la casa 7. Entonces, así tenemos que ver la profundidad de la interpretación. Yo soy exhaustivo en esto porque en la antigüedad nos basábamos Venus solo en el amor, Venus solo en la pareja. Sí, está en la casa 7, tiene una gran analogía. Y vamos a ver cómo también operó de esa forma. Pero tenemos que ser más profundos. Y eso, el grande de todos los tiempos, para ello fue Morín de Villafranche. La astrología se divide antes y después de Morín de Villafranche. Quien no estudie Morín de Villafranche o no maneje sus técnicas, perderá mucha capacidad interpretativa, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, un premio económico, ya que la casa 2, miren aquí, 3 grados de Libra, estaba a 3 grados de Libra, su casa 2, aquí la vemos, 3 grados de Libra, es este puntito que está acá, pero acá te dice, perdón, donde se encuentra exactamente quincuncio, es un quincuncio, 3 grados de Libra, 3 grados de Tauro, quincuncio a Marte. ¿Quién es el señor de Marte? Venus. Esa cadena de dispositores se activa. ¿Quién es el señor de Marte? Venus. Venus estaba activándose por el Sol y la casa del dinero tocando a Marte. Quincuncio en progresiones, un aspecto importante. Quincuncio en progresiones, ¿no? Un aspecto importante. Voy a cerrar aquí. Muy bien. Eso es en cuanto, eso es en cuanto a cuando sale campeón mundial. Pero vamos a ver otros eventos que significan cosas más personales. Por ejemplo, en el mismo año 64, pero tenemos la fecha exacta, que fue el 14, vamos a calcular aquí, del 8, 14 del 8 del 64, ¿qué sucede? Aquí avanza ligeramente, se casa y claramente Venus llegó el Sol llega a Venus, claramente se casa. ¿Dónde está Venus? En la casa 7. Venus es regente de qué? De su destino. Tiene mucha importancia el casarse con un cambio de destino y ahí lo vemos significativamente, ¿no? Significativamente. Otro aspecto que se activa es que Venus, a ver que lo tengo anotadito por acá, cuando se casó. A ver, el Urano progresado, ¿quién es Urano? Urano es el señor de la casa 7. Algunos dudan de la regencia de Urano sobre Acuario, de Plutón sobre Escorpio. ¿Cómo la compruebo? Si Urano, que es el señor del matrimonio, el regente del matrimonio, toca a un planeta, la persona puede casarse. Más si ese planeta tiene relación con el matrimonio. Miren, Urano 1723 de Géminis. ¿Qué estaba haciendo? Trino al Venus natal. Urano trino a Venus, el regente del matrimonio le hace trino en progresión, ¿verdad? Al planeta que ocupa el matrimonio y es regente de su destino se casa
a la misma vez el Sol ya había llegado a Venus. Arco solar, arco solar. Ahí vemos claramente la activación del matrimonio. Pero para el matrimonio es importante ver la casa 4, porque se fue a vivir con una persona. Y si vemos la casa 4, aquí la tenemos, 4 grados de Sagitario. Aquí tenemos la casa 4 a 4 grados de Sagitario. ¿Qué aspecto estaba activando? Trino a Plutón. ¿Quién es Plutón? Regente del hogar. Otra verificación que es cuando se activa el planeta que tiene que ver con el hogar, porque rige Escorpio, forma un hogar. Entonces ahí corroboramos que Plutón rige Escorpio. No hay duda, no hay duda. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Por supuesto, no voy a entrar en esa polémica y discusión, ¿no? Pero algunos actores, autores o astrólogos dudan de esa condición porque son planetas modernos y no los hemos estudiado. Bueno, yo sí los he estudiado. La casa 4, trino a Plutón, se casa. La casa 4, que en su carta natal está regida por Escorpio, cuando progresa y toca a su regente, forma un hogar. Acá nos habla un poco de las condiciones de ese hogar y nos habla un poco de las condiciones de ese matrimonio, ¿no? El Urano, el trino a Neptuno, bueno, Urano es muy repentino, muy imprevisto, no lo pensó mucho, ¿verdad? Ok, el Sol llega a Venus, muy ilusionado, muy enamorado, ok, pero la casa 4, el trino a Plutón, lo hace sin pensar, viene de la 12, algunas circunstancias se va a activar. Y claramente, ¿no? ¿Qué pasa luego? Luego, 2 años más tarde, se divorcia. Acá hay muchas fechas porque él se casó 4 veces y tuvo creo que 8 hijos. Todas las podemos buscar, no solo por arco solar, sino por otras técnicas. Pero si aquí vemos, aquí podemos empezar a predecir. ¿Qué pasa? El Sol toca a Venus. Bueno, le podemos decir a una persona que se va a casar. Pero vemos que a los 21 de Tauro, 21:40, ¿sí? Está Saturno. Así que podemos decir que cuando el Sol le haga cuadratura a Saturno, ese matrimonio entra en crisis. Y claramente vamos a conseguir la fecha. Ya tenía amoríos, ¿no? Por otro lado, y entonces se divorcia. Eso es donde estalla la cosa, ¿no? Pero en el 66, vamos a poner la fecha exacta de su divorcio, el divorcio legal, digámoslo así, porque al rato se vuelve a casar, pero no vamos a ver todas esas fechas porque el video se va a hacer muy largo, ¿sí? Del 1, a ver, del 1 del 66, es un año y pico, muy bien. Ahí está, 21:38, miren a Saturno, 21:40. Aquí tenemos la fecha, el 11 del 1 del 66, habiéndose casado a finales del 64, cuando el Sol le hace cuadratura a Saturno, se divorcia. Es importante ver de dónde viene el Sol, del ascendente. El ascendente lo podemos progresar siempre, nos da información para todos los eventos de su vida. ¿Verdad? Pero aquí el Sol le hizo cuadratura a Saturno pasando por la casa 7, regente del ascendente, claramente pudiera decir problemas en el matrimonio, luego de haberse casado. Pero además, el Urano se hace más partil sobre Venus. Antes estaba en la orbe, pero Urano también es libertad e independencia y es el regente del matrimonio. Entonces lo que al principio tal vez lo impulsó a casarse sin pensarlo, ahora lo impulsa a divorciarse. Es el mismo aspecto complementado por otro. Porque es diferente ver un Urano trino a Venus con el Sol conjunción a Venus y inmediatamente cuando el Sol le hace cuadratura a Saturno, el Urano trino a Venus actúa conectándole a la libertad y la independencia. Pero además, en esa misma orbe ya tenía otra pareja y estaba inmediatamente casándose con otra pareja, ¿no? Y aquí vemos también que el Venus, que viene del matrimonio, hizo partil o entró acercándose a la orbe al nodo sur, en la casa 8.
En la antigüedad los nodos no se tomaban como se toman ahora. El nodo norte era un aspecto negativo, kármico, difícil, de que había que enfrentar. En la casa 8 puede hablar un poco de eso, pero Venus, que toca el nodo en la 8, pudiera estar conectando, aferrándose a sus instintos, sus pasiones. Está en Piscis, dejándose llevar, influenciar. Claramente estaba siendo infiel y inmediatamente se iba a casar con otra persona. Se casa mucho después porque ella sale embarazada en estos días, en esta fecha, cuando le estaba saliendo el divorcio, ¿no? Pero no voy a tocar eso porque se haría muy largo ver sus hijos. Simplemente quiero que vean cómo las técnicas muestran. No hay duda, dominando las técnicas adecuadas, que podemos ver cómo se presentan los eventos en la vida. Los tránsitos no nos dan esta información. Si combinamos los tránsitos, que este programa, ¿verdad? Que lo recomiendo, Meridian Pro, Meridian Gold Pro Professional, nos da muchas herramientas. Yo lo considero uno de los mejores programas del mundo. Es maravilloso. Todas las herramientas posibles nos las brinda, pero hay que estudiar las herramientas, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es que nosotros podemos ver las direcciones conversas, las simbólicas, solar, todo debe verse de forma conversa. Algunos dudan de esto, pero yo lo compruebo claramente en todas mis investigaciones, ¿no? Y si aquí vemos la fecha del divorcio, vemos como el Sol, que ahora va a progresar de forma conversa, ¿verdad? Estaba a 2 grados, a ver, perdón, el Sol no. La casa 7 conversa, aquí vemos que estaba a 22 grados de Capricornio. La casa 7 es el matrimonio, ya se había casado. Cuando está a 22 grados de Capricornio, a ver, 22,4. Perdón, la casa 7, 22,6. Aquí está, la 22,6, miren el mouse, creo que lo están viendo, 22,6. ¿Qué significa converso? 22,6, 22,5, 22, ¿verdad? Va avanzando y después llega a 21. O sea, le faltaban 6 minutos de arco, que son unos meses, para llegar a 21. Es decir, dentro de la orbe de la cuadratura a Saturno. La casa 7, cuando se divorcia, le está haciendo cuadratura a Saturno por menos de 30 grados de orbe. Ya les voy a decir, a ver, 40, sí, más o menos medio grado de orbe aproximadamente, mucho menos, 20, 25 grados de orbe, 25 minutos de orbe, 25 minutos, menos de medio grado. Claramente la cuadratura Saturno de la casa 7 estaba rompiendo con la casa 7, o sea, divorcio. Y esto es un dato importante para el ajuste de hora, porque las casas activadas, activando aspectos relacionados con el evento, son las que me proporcionan el ajuste de hora, los planetas no. Y otro aspecto importante es que es el Venus converso, que lo vemos acá, 26 de Capricornio, claramente le estaba haciendo trino a Urano, ¿sí? Y aquí de forma partil, porque lo habíamos visto en el directo y en el directo no estaba tan cerca la orbe. En cambio, en el converso, miren, 26, 26 ya se había alejado de la conjunción, ¿sí? Por la conjunción, aproximadamente por 1 grado y le hizo trino a Urano. Claramente se vuelve a casar al corto tiempo, pero se libera de la relación matrimonio anterior. Venus, trino Urano, libertad. Me voy, rompo. Aunque como es un trino, lo hace sin inconveniente. Claro, sin inconveniente. Pero debo aclarar que se volvió a enamorar inmediatamente. Muy bien. De esta forma entonces, bueno, ahí se quedó el cartelito del curso. De esta forma entonces vemos cómo activamos, entendemos una técnica muy importante que es arco solar. Nosotros, cuando vamos a hacer una consulta o ver eventos, si vemos un evento muy puntual, una persona me dice, quiero ver qué me está pasando ahora, o voy a tomar una decisión importante, uno debe combinar las diferentes técnicas. Es decir,
dirección primaria, arco solar, puede usar algunos atacires que son maravillosos porque es un reloj de diferentes tiempos. Y, por ejemplo, qué pasa con la revolución solar, quién es el señor del tiempo. Todo eso comparado con la carta natal. Si vamos a ver una fecha específica. Ahora, en una consulta es difícil utilizar todo esto, porque en una consulta de carta natal nosotros vamos a ver un panorama. Digo esto porque algunos se angustian y dicen, ¿qué técnica uso? Bueno, tú ves la carta natal, ves los tránsitos y puedes usar una técnica de prognosis importante, como puede ser arco solar, como puede ser atacir o como puede ser dirección primaria. Todas nos dan información. Simplemente hay astrólogos que usan progresión secundaria, ¿sí? Yo de la progresión secundaria uso la luna. El sol tiene prácticamente el mismo movimiento en arco solar, pero la luna, al moverse un grado por mes, también es un factor activante. Cuando hay una progresión activa de cualquiera de las técnicas, pasa un tránsito y la activa, ¿sí? La gatilla. Pasa la luna progresada y la activa. Es como un resorte que está ahí ¿no? en tensión y cuando es activado se dispara. Y así podemos elegir fechas. Muy bien, hermanos. Les recuerdo, quienes estén interesados todavía tienen tiempo para sumarse al curso. El curso empieza desde cero, los fundamentos, y luego vamos a ir avanzando en el programa. Si me escriben a mi correo electrónico fernandoroverano@gmail.com, les envío mi programa de estudio y toda la información. Espero que sea útil para incentivarte. Algunos me dicen, me gustaría que fueras más exhaustivo. Es que esto no es un curso, no es un curso de astrología. La astrología no se puede estudiar así tan superficialmente. Yo acá en mis videos trato de despertar la semilla del conocimiento, mostrar que hay técnicas que existen y que operan, incentivarte para que profundices. Y la única forma de profundizar es hacer un curso serio. Muy bien, no me queda más decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.